Ezra's out there somewhere, and it's time to bring him home. Sexta parte de la serie Ahsoka, titulada en español Un lugar muy lejano. El episodio abre con los Purrgil viajando por el hiperespacio. El habitual túnel que vemos en todos los productos de Star Wars luce ahora con varios colores, en lugar de los tonos azules y blancos. En el episodio 19 de la primera temporada de Rebels, pudimos ver algo parecido cuando Kanan y Ezra abandonan en el fantasma dicho túnel. Estos nuevos colores parecen habituales en los viajes intergalácticos, tal y como vemos en el ojo de Sion más adelante. Además del detalle del túnel del hiperespacio, podemos observar que los Purrgil desprenden un gas verde. Esto podría ser el gas Clouson-36, el cual usan como alimento, tal y como pudimos ver en la serie de Rebels, y que también se utiliza como combustible en naves para viajar por el hiperespacio. En el interior de una de las ballenas viajan Huyang y Ahsoka. Estos empiezan a conversar sobre las historias de las ballenas y otros cuentos que el droide contaba en el Templo Jedi cuando la Togruta era un aprendiz. En concreto, hablan sobre la historia de la galaxia, partes 1, 2 y 3. Ahsoka dice que su favorita es la primera. Esto parece ser un guiño dentro de la serie a la propia saga, siendo la primera parte la trilogía de precuelas, la segunda la trilogía original y la tercera la trilogía de secuelas. Sin embargo, algunos usuarios de internet han teorizado sobre la posibilidad de que esa primera parte de la historia de la galaxia haga referencia al inicio de los Jedi y por lo tanto a historias mucho más antiguas de las que se han contado en las películas y series. Gracias a la novela de Poe Dameron Caída Libre y a la novelización del ascenso de Skywalker, sabemos que la Orden Jedi nació por una suerte de monjes religiosos con el nombre de Dai Bendu y que establecieron el primer templo Jedi en Ahch-To en torno al año 20.025 antes de la batalla de Yavin, más o menos la edad en la que Huyang fue concebido o construido. Dicho templo pudimos verlo en la película Los Últimos Jedi. De estos monjes surgió también la denominación del quinto y último día de la semana del calendario estándar, el Bendu Day en inglés. Volviendo al episodio, Huyang afirma tener estas historias archivadas en su memoria. Ahsoka le dice que no quiere escuchar ninguna por ahora, y este le dice que parece que ella sí que tiene una historia que contarle. Comienzan a hablar de Sabine, y la Togruta le confiesa al droide que no le dijo la verdad a Hera sobre Sabine. Realmente se fue por voluntad propia para salvar a Ezra. Ahsoka se muestra bastante preocupada y llega a decir que todos los problemas que podrán derivar de la decisión de su aprendiz podrían haberse evitado. Huyang le quita peso al asunto, diciendo que la Mandaloriana no tuvo otra opción de obrar tal y como lo hizo. Ahsoka le pide a Huyang que le cuente una de esas historias. El droide accede y lo hace citando la célebre frase de «hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana». Esta línea de diálogo apareció en uno de los avances de la serie, y era cuestión de tiempo que la viéramos. Además de servir como homenaje al inicio de la mayoría de productos de Star Wars, también da nombre al episodio de esta serie, como vimos al inicio del vídeo. Continuamos con Sabine, que está encerrada en una celda, algo parecida a la que estaba Leia en el episodio 4, Una nueva esperanza. La Mandaloriana discute con Skoll sobre el acuerdo al que habían llegado. Posteriormente vemos a Baylan entrar en la sala de mando del ojo de Sion. En su cinturón podemos apreciar con más detalle que lo que lleva justo en el centro podría ser el cristal Kyber de su anterior sable de luz, y que este, posiblemente, es verde. Esto evidentemente es una teoría, pero veremos si tiene algún tipo de desarrollo en el futuro. Morgan Elsbeth le pregunta si pretende seguir cumpliendo con la promesa que le prometió a Sabine. Baylan dice que sí, y el principal motivo es porque puede ser de ayuda. Parece que Baylan Skoll tiene bastante claro que algo sucederá en el futuro, y Sabine es una pieza importante dentro del rompecabezas. El ojo empieza a aminorar la marcha a su llegada a Peridia. Podemos ver también los diferentes colores que vimos en la escena inicial del episodio, reforzando la idea de que los viajes intergalácticos por el hiperespacio lucen diferentes a los que se realizan dentro de la galaxia conocida. Al llegar, el ojo parece estar ardiendo a consecuencia de la velocidad a la que viaja. El dibujo que hace el calor sobre la superficie deja unas marcas que recuerdan a las inscripciones en lengua negra que pueden verse en el anillo único del Señor de los Anillos. Morgan revela que Peridia es el antiguo hogar de sus ancestros, los Dazomiri. Skoll continúa la conversación añadiendo que los archivos Jedi hablaban del lugar diciendo que ahí era donde acababa la ruta de migración de los Purrgil para atravesar el vacío de una galaxia a otra. Elsbeth desvela que su civilización
tripulación fue una de las primeras en usar y montar a las ballenas hace muchísimo tiempo, algo que nos recuerda a lo que dijo el cuidador del Rancor interpretado por Danny Trejo en el libro de Boba Fett. En el tercer episodio de esa serie, le dice a Boba que las brujas de Dathomir cruzaban los bosques subidas en sus lomos. Parece que estas brujas podían usar la fuerza a su antojo y domar a bestias de tamaños considerablemente grandes conectando con ellas. Skoll dice que Peridia es un cementerio, el lugar a donde las ballenas van a morir. Tal y como vimos en episodios anteriores, en la esfera estelar de Sitos aparecía Peridia rodeada por un círculo de Purrgil. Gracias a este episodio hemos podido descubrir de qué se trataba, y es que el anillo que rodea el planeta de la nueva galaxia se encuentra repleto de cadáveres flotantes de estas ballenas. De vuelta a la celda, Sabine es recogida para ser llevada a la nave que les transportará hasta la superficie del planeta. Esta nave es bastante similar a los Ornithopter de la película de Dune de 1984, dirigida por David Lynch. A medida que la nave desciende al planeta, podemos ver numerosas estatuas que nos recuerdan en primer lugar a las que vimos en el planeta Arcana al inicio de la serie, pero también son bastante similares a las estatuas de Dathomir que aparecen en The Clone Wars e incluso a los de la raza de los Zeffo también en Dathomir. Pero ya hablaremos de los Zeffo más adelante. De nuevo, vemos la influencia de las películas del Señor de los Anillos en Filoni, y es que el lugar al que acuden los protagonistas con la nave es bastante parecido a Minas Tirith. Una vez han aterrizado, vemos a 3 brujas en un monumento igual al de Sitos, pero en este caso mejor conservado. Gracias a los créditos, sabemos que sus nombres de izquierda a derecha son Actropo, Clothou y Lachesis. Claramente se trata de una referencia a las moiras griegas, Artropos, Cloto y Lachesis. Los griegos decían que las moiras eran las personificaciones del destino. De hecho, la palabra moira significa esto, destino. Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada ser humano, desde su nacimiento hasta su muerte. Esta idea la podemos ver a lo largo de todo el episodio. Curiosamente, lo primero que vemos que están haciendo las grandes madres es trastear con un hilo láser. Volviendo a la mitología, cada moira cumplía una función. Cloto hilaba la hebra de vida con una rueca y un huso. Lachesis medía con su vara la longitud del hilo de la vida. Y por último, Artropos cortaba el hilo de la vida y elegía cómo moría cada persona. Si nos fijamos en las brujas de Ahsoka, cada una tiene una especie de sombrero que bien podría dar significado a la función que desempeñaban las moiras, siendo el más claro el de Artropo, que bien parece unas tijeras. Además de eso, Moira es de donde se sacó el nombre de Morai, un búho muy ligado a Ahsoka y que en cierto modo rige su destino. Volviendo al episodio, las brujas portan una esfera cada una, como lo hacían las 3 brujas que vimos en el templo de Arcana en el primer episodio de la serie, aunque en realidad dichas esferas no son precisamente iguales. Las brujas dan la bienvenida a Morgan Elsbeth. Por la conversación que mantienen, parece que las grandes madres se comunicaban desde hacía bastante tiempo con Morgan, incluso a través de los sueños. Es la propia Elsbeth la que se refiere a una de ellas como Gran Madre. Morgan pregunta por Thrawn y le comunican que está en camino. En ese momento, Actropo dice que Sabine apesta a Jedi, algo curioso porque todavía no hemos podido presenciar ningún potencial relacionado con la fuerza por parte de la Mandaloriana, pero si las brujas son capaces de detectarlo, es que algo habrá, ya que afirman que incluso es peligrosa. Deciden encerrarla por el momento. Elsbeth abandona el lugar en su nave, posiblemente acompañada de las 3 brujas. En el paisaje podemos ver una suerte de lobos, 3 en concreto. Hablaremos de ellos más adelante. Baylan y Sin empiezan a hablar. Skoll le dice a su aprendiz que la galaxia donde se encuentran es un lugar de sueños y locuras, donde los cuentos se vuelven realidad. Baylan le dice que en el antiguo templo Jedi se consideraba que las historias de esa galaxia eran interpretadas como leyendas de un pasado remoto y olvidado. También menciona cómo vivió la caída del templo y de la propia orden Jedi cuando tenía pocos años, algunos más de los que tiene Sin ahora. Por entonces no comprendía el motivo, pero con el tiempo se dio cuenta de que el destino es inevitable y que la galaxia está condenada a repetir su historia continuamente. Hattie le pregunta si no es entonces ahora el momento de ellos, con la alianza de Thrawn, pero Baylan le dice que ese poder se desvanece y va más allá, diciendo que lo que busca realmente es un comienzo para poner fin a dicho ciclo. De este comienzo ya habló en su enfrentamiento con Ahsoka en Sitos. Hattie le pregunta si ese comienzo se encuentra en Peridia, a lo que su maestro le responde diciendo que solo si las leyendas son reales. De vuelta a la celda, Sabine intenta escapar usando la fuerza, pero sin ningún resultado. En ese momento, las paredes empiezan a temblar. El Quimera, destructor imperial de Thrawn, acaba de llegar.
El Quimera sufrió bastantes daños durante la liberación de Lothal en el final de Rebels, y probablemente a consecuencia del viaje por el hiperespacio intergaláctico. Estos daños parecen haber sido reparados con un material que a simple vista parece oro. Este tipo de apaños no solo se encuentra en el Quimera, como veremos a continuación. Elsbeth, Skoll, Hattie y las Grandes Madres se preparan para recibir al Gran Almirante. A medida que el destructor desciende, una música similar a una marcha fúnebre comienza a sonar. En el hangar del destructor podemos ver varios cazas TIE, cañoneras LAAT-LE y numerosas tropas imperiales. Estos soldados se llaman Night Troopers y están recubiertos con cintas rojas y partes de oro, sustituyendo los daños de sus armaduras, al igual que con el Quimera. Esta técnica proviene del Kintsugi, que es una técnica de origen japonés para arreglar fracturas de la cerámica con barniz de resina espolvoreado o mezclado con polvo de oro, plata o platino. Si quieres saber más de estos soldados de asalto, te dejamos en la descripción un par de shorts donde te explicamos su posible vinculación con las Hermanas de la Noche. Se nos muestra un Stone Trooper muy singular. Más adelante descubrimos que su nombre es Enoch y es el capitán de la Guardia de Thrawn. Su máscara está claramente inspirada por cientos de personajes de la antigüedad de nuestra historia, pero también es similar a la que llevan los policías de la película THX 1138 de George Lucas. Enoch toma su nombre del personaje de las religiones abrahámicas Enoch. Ahora sí, vemos por primera vez en live action a Thrawn, interpretado por Lars Mikkelsen, al igual que ya lo hizo en la serie de animación Rebels. Podemos apreciar que el uniforme del almirante Cheese está un poco dañado, como consecuencia de lo ocurrido en el episodio final de Rebels. Como curiosidad, el hermano de Lars, Mads Mikkelsen, interpretó al personaje de Galen Erso en la película Rogue One. Thrawn da las gracias a Morgan Elsbeth por todo lo conseguido. El gran almirante presenta a Enoch y anuncia que él se encargará de iniciar el transporte del cargamento tal y como acordó con las Grandes Madres. Morgan Elsbeth dice que ha visto las catacumbas y que el traslado llevará al menos 3 rotaciones. La verdad que no entiendo muy bien por qué dicho traslado no se produjo antes y las brujas pueden presenciar los designios del destino, pero tampoco le vamos a buscar 3 pies al gato. Las Grandes Madres hablan con Thrawn acerca de Sabine. Se refieren a ella como un hilo o cabo suelto. Una vez más, una referencia a las moiras griegas. Skoll explica el motivo de la presencia de la Mandaloriana. Thrawn parece reconocer a Baylan Skoll y se dirige a él como general de la Orden Jedi. Skoll le asegura que se desvinculó de la Orden hace mucho tiempo. Elsbeth comparte con Thrawn el nombre de la prisionera. Al descubrir que se trata de Sabine, Thrawn afirma que la conoce y que efectivamente será de gran utilidad. Thrawn se reúne con Sabine. El gran almirante le da las gracias por formar parte de la misión de rescate y promete cumplir la promesa que le hizo Baylan. Además, le dará provisiones, una montura y el último paradero conocido de Ezra. Sabine se sorprende, pero Thrawn le dice que él accede a ayudar a su causa igual que lo hizo ella. Sin embargo, le advierte de que en el momento en que todo esté listo, su nave partirá a la galaxia y ella quedará atrapada en Peridia para siempre. Enoch entrega a Sabine sus pertenencias, así como un equipo de búsqueda. Como montura le facilitan un aullador, animal que vimos al inicio del episodio. Esta especie de lobo es muy similar a los Borgs, que formaban parte del antiguo universo expandido. Sabine se marcha y se dispone a buscar a Ezra. Desde el templo, los villanos observan a la Mandaloriana, mientras el leitmotiv de Thrawn suena de fondo. En las paredes podemos ver varios grabados prácticamente iguales a los que aparecieron en el videojuego Jedi Fallen Order. Esto no es casual, como veremos más adelante. Thrawn les dice a Baylan y a Shin que sigan a Sabine. Hattie se muestra extrañada y le pregunta a su maestro si no va a cumplir con su palabra. Thrawn le dice que sí, que lo hará, puesto que dejará que Sabine se reencuentre con Ezra, pero añade que de lograr dar con el Jedi, tanto Baylan como Shin acabarán con sus vidas. La preocupación de Hattie por la promesa de su maestro me coge un poco por sorpresa y me hace preguntarme si en un futuro podría darle la espalda y ponerse del lado de los buenos. Ya veremos. En su camino para encontrar a Ezra, Sabine tiene un enfrentamiento con unos bandidos que nos recuerdan a los moradores de las arenas, pero con unos atuendos al más puro estilo samurái. Sabine derrota a todos, menos a uno de ellos que huye asustado. Shin y Baylan se disponen a seguir a Sabine. El maestro va montado a lomos de un aullador negro, mientras que su aprendiz en uno blanco. Esto refuerza más la teoría de que sus personajes están inspirados en el mito nórdico de Skoll y Hattie. Os dejaremos un short en la descripción donde hablamos de ello con más detalle. Encima de la puerta por la que salen podemos observar una inscripción que gracias al usuario Tommy Wall de Twitter hemos podido saber que dice lo siguiente: Praise Kujet, ruler of all, may his reign last for all. En español sería lo siguiente: Álcese Kujet,
soberano de todos, que su reino dure por siempre. Kujet fue un antiguo Zefo, una especie que pudimos ver en el videojuego Jedi Fallen Order. Los Zefo eran una antigua especie inteligente nativa del planeta Zefo. Muchos podían portar la fuerza, a la que se referían como el viento de la vida, y aquellos que lo hacían eran conocidos como sabios. Kujet fue un sabio que sucumbió al lado oscuro, al igual que muchos de su especie, lo que los llevó a trasladarse a las regiones desconocidas para posteriormente extinguirse. Tal y como dijo Eno Córdoba, en dicho videojuego, los Zefo tuvieron cierto interés en Dathomir. Ese planeta fue donde Kujet mandó construir un castillo, en donde posteriormente fue enterrado. Por las pistas que se van arrojando, los Zefo y las Hermanas de la Noche comparten grandes vínculos. No sabemos si ambas especies provienen de la misma galaxia, pero lo que sí está claro es que mantuvieron contacto. Mi teoría es que los Zefo fueron adorados por las Hermanas de la Noche, y éstas acabaron corrompiéndolos, haciendo que desaparecieran para siempre. Volviendo al episodio, vemos como los Night Troopers cargan varias cosas en el Quimera. Tal y como se puede apreciar, parece que transportan una suerte de ataúdes. Según varias teorías, dichos ataúdes podrían contener los restos mortales de otras brujas, quienes serían resucitadas en la galaxia conocida. Quién sabe si en Dathomir. Está claro que Thrawn y las Grandes Madres tienen un trato, y este puede ser el de compartir ciertos conocimientos y artilugios con el almirante Chiss, con la promesa de poder llevarse los cuerpos de antiguas brujas y viajar con ellas a la otra galaxia. Enoch habla con Thrawn y Morgan. Elsbeth le pregunta a Thrawn por qué no destinan más tropas para ayudar a Baylan y a Shin, a lo que el gran almirante responde diciendo que el número de soldados ha menguado durante el exilio y que no le importa si Ezra y Sabine mueren o quedan atrapados en la galaxia, al igual que tampoco le importan Baylan y Shin. Su principal objetivo es regresar a su galaxia de origen. Sabine se reencuentra con su aullador. Al principio lo regaña, pero finalmente hacen las paces y se dirigen a buscar a Ezra. Por el camino se topan con una suerte de mezcla entre cangrejo y tortuga con caparazón, llamados Noti. El Noti señala el símbolo de la alianza rebelde de la hombrera de la Mandaloriana. Sabine se da cuenta que el Noti tiene una medalla con el mismo símbolo y pregunta si conoce a Ezra. Varios Noti aparecen después. Los seres le piden a Sabine que vaya con ellos. Por el camino, Skoll y Hattie rastrean los cuerpos que ha dejado Sabine a su paso. Shin le pregunta a su maestro si conoce a Ezra. Este le dice que no, puesto que es muy joven. Se refiere a él como Jedi Boken, diciendo que procede de un linaje de Jedi entrenados después de la caída del templo. El Boken es un arma de madera usada para entrenar, homenaje a las armas de entrenamiento de las artes marciales clásicas. Shin le pregunta si ella también lo es. Baylan le dice que ella no es una Jedi, sino que está siendo entrenada para ser algo más. Hattie pregunta de nuevo, esta vez para saber si su maestro extraña la Orden Jedi. Baylan dice que solo echa de menos sus ideales, puesto que su debilidad no les hacía tener ningún futuro. Continúa diciendo que en Peridia sí que lo hay. Hattie no está del todo de acuerdo, y le dice que si incluso las Grandes Madres quieren huir de allí, ellos deberían hacer lo mismo. Skoll le dice a su aprendiz que hay algo que le llama, que le perturba. Quizá es algo que sea mucho más poderoso que las brujas, y por eso quieren huir. Algunas teorías sugieren que lo que Baylan siente podría ser el Bendu, criatura que vimos en Star Wars Rebels. Unos bandidos se aproximan y Baylan tranquiliza a su aprendiz diciendo que los enemigos de sus enemigos son ahora sus aliados. Volvemos con Sabine, llega al asentamiento de los Noti y de pronto, usando una frase que ya dijo en Rebels, aparece Ezra. Según algunos usuarios de internet, la cota de malla que lleva Ezra está hecha con placas de identificación de Stormtrooper. El aspecto que tiene el Jedi es muy parecido al de su padre, tal y como vimos en Rebels. Ezra le dice que aunque le llevó mucho tiempo a Sabine encontrarlo, su plan funcionó. Lo que no sabe Ezra aún es todo lo que ha puesto en juego su amiga para ello. Los dos se abrazan mientras una de las melodías de Rebels suena de fondo. Ezra quiere hacerle muchas preguntas, pero Sabine le dice que solo quiere disfrutar al haberle encontrado, y que ya habrá momento de explicarlo todo. De vuelta al templo de las Grandes Madres, estas le dicen a Thrawn que el hilo del destino les ha hablado. Las brujas revelan que una Jedi se acerca a bordo de las viajeras, es decir, los Purrgil. Thrawn pregunta si podría tratarse de la recientemente fallecida Ahsoka Tano. Morgan Elsbeth afirma que es imposible, y el gran almirante le dice que está sorprendido, y que no entiende cómo ella puede subestimar a un Jedi, más teniendo en cuenta que la muerte y la resurrección son elementos comunes tanto para las Hermanas de la Noche como para los Jedi. Ella le dice que Baylan confirmó su muerte, a lo que Thrawn responde diciendo que Skoll es un antiguo Jedi y que por lo tanto es imperfecto. El gran almirante
sugiere que den por supuesto que Ahsoka está viva y que se preparen para su llegada. Dice que quiere conocer su pasado, su historia, su maestro y todo. Algo curioso, ya que tal y como se narra en el libro Alianzas de la primera trilogía canónica de Thrawn, el Chiss compartió aventuras con Anakin, y tanto este como Padmé hablaron de Ahsoka, eso sí, sin llegar a mencionar su nombre. Veremos si lanzan algún guiño a los libros en el futuro. Thrawn exige que si alguna ballena se acerca al planeta, sea destruida. Por último, se dirige a las Grandes Madres y les pide poder hacer uso de su magia oscura, una vez más. Estas responden diciendo que así lo exige el hilo del destino. Y hasta aquí el episodio de esta semana. ¿Qué otros usos ha podido hacer Thrawn de la magia de las Hermanas de la Noche, aparte de la posibilidad de haber resucitado a varios de sus soldados de asalto? Ahora que se acerca Ahsoka, ¿sería posible que las brujas usaran la magia para crear una ilusión de Anakin y confundir a la Togruta? Veremos cómo se desarrolla la serie con los 2 últimos episodios que nos quedan.